Ves Televisión. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro segmento de entrevistas, saludando cordialmente a nuestro invitado. Leonardo Viteri nos acompaña, médico, ex legislador de la República, con quien vamos a hablar sobre temas del accionar del Estado ecuatoriano en esta emergencia sanitaria por el coronavirus, así como también temas políticos. Bienvenido, Leonardo. Gracias también al periodista José Zapata, quien nos acompaña. Gracias a ustedes y una buena tarde. Hace 15 días se hablaba en el Ecuador de que esta era una gripe normal y común. Hace unas semanas se empezó a hablar ya de algo de temor y ayer, declarada ya la pandemia, la gente arrasó en los supermercados de la capital de la República, lo cual pues tampoco es bueno porque el pánico no nos lleva a ningún lado. De cómo ha manejado el gobierno nacional, pues con Sinderes y sobre todo con la Organización Mundial de la Salud. Y hoy apoyo las medidas drásticas que está tomando el gobierno nacional y el Ministerio de Salud Pública. Y si hay que ser las más drásticas, no importa, para no arrepentirnos. Ya el gobierno chino ha demostrado que con el aislamiento de 7 semanas logró parar la pandemia. Y quiero destacar, no con el ánimo de asustar, pero lo más grave está por venir. ¿Qué pasa el día de mañana donde hay complicaciones? En el Ecuador apenas hay 800 camas de terapia intensiva, lo cual significa que hay 800 respiradores. Hay 800 camas de terapia intermedia nomás, lo cual significa que hay 800 ventiladores nomás. Es decir, con 2.000 casos complicados, colapsa el sistema de salud. Esa es mi preocupación. Y ese paciente que requiere también de una asistencia, de una unidad de cuidados intensivos, ese paciente que requiere, porque tuvo un accidente cerebrovascular, un traumatismo en un accidente en moto, también requiere pues la cama. He ahí mi preocupación. Pero su Entonces, preocupación, hay que aislar a la población. ¿no está palpado eso lo que sucedió en Italia, doctor? Sobre el tema de que hubo demasiados casos en donde no se dieron abastos y prácticamente eran casos prioritarios. A ver, el sistema sanitario italiano es de primer orden. Está catalogado entre uno de los 20 mejores del mundo. Está dentro del top 20 de los mejores sistemas sanitarios en el mundo. Y colapsó. Entonces nosotros podemos colapsar con mucha mayor facilidad. Entonces no provoquemos que el virus se expanda. Yo estoy mucho más tranquilo porque tengo una hipótesis que a nivel de la línea ecuatorial el virus no se va a replicar. ¿Y por qué no se va a replicar con tanta facilidad? Porque la iluminación, los rayos ultravioletas del sol no permitirán que él se replique con facilidad. La temperatura, y para quienes vivimos frente al mar, el aire salino no es el mejor amigo de los virus. Estas 3 condiciones considero que van a evitar que en el Ecuador principalmente, que es lo que nos interesa en este momento, no haya una extensión tan grande, una contaminación tan grande de este virus. Yo le voy a contar a usted un tema, por la experiencia que he tenido, ¿no? Yo era muy joven, tenía mucho menos de 30 años, y fui director del Hospital de Bahía de Caracas, del Hospital del MSP. Y en esa época tuvimos un fenómeno del Niño y acto seguido fue el terremoto de agosto del 98. Vivimos la crisis de paludismo más brutal de la historia, solo comparable con Vietnam. En esa época no teníamos acceso a Internet, por ejemplo, no era tan fácil acceder a información. Y teníamos desafíos, por ejemplo, el de paludismo y embarazo. No sabíamos qué hacer. Obtuvimos información, experiencias ya traducidas desde Vietnam y ahí empezamos a aprender. Después soporté, y lo digo soporté, porque yo lo sufrí, dengue, Zika y chikungunya. Todas juntas. Bueno, en los años que me tocó vivirlo como médico y como paciente. Pero en aquella época, en el gobierno de la cleptocracia, pues el Ministerio de Salud Pública dejó mucho que desear, muchísimo que desear.
No, ahora lo están haciendo muchísimo mejor, como lo hicieron, por ejemplo, en la crisis del paludismo, o como lo hicieron sobre todo en la crisis del chikungunya, que el ministerio llegó a decir que solo en Manabí hubo 228 casos, y 228 casos los tuve solo en mi barrio, en Bahía de Caracas, Manabí, Ecuador. En otros países, doctor, se están adoptando medidas que flexibilizan ciertos temas, como es el caso de exenciones tributarias, exenciones de intereses en préstamos. El Ecuador todavía no se ha un poco, no ha asimilado este tipo de solidaridad también con la gente que está afectada con este problema, más aún si es que se ha anunciado de que son unos 60 días los que tendremos que soportar de pronto aislamientos o quizás medidas más drásticas. ¿Qué opina usted acerca? Son 7 semanas con lo que la experiencia china logró frenar el virus. Pero el tema tan grave como el sanitario es el económico. En la región litoral no estamos vendiendo camarón. Nuestro comprador principal era China. La pitahaya, nuestro comprador principal, era Hong Kong. Y el turismo ahorita en Semana Santa, ¿quién va a ir a Esmeraldas, a San Jacinto, San Clemente, Canoa, Pedernales, Ama o Bahía de Caracas? Con las inundaciones encima. No. Ahorita con el tema... Ahora, si yo tuviese un departamento frente al mar, yo me fuera a pasar estos 60 días frente al mar. Yo me fuera a pasar los 60 días frente al mar, porque usted, por último, va a la playa, tira un atarrayazo y come pescado y camarón ahí fresquito, ¿no? Y sobre todo, yo le tengo mucha fe al aire salino. Le tengo mucha fe y le tengo mucha fe también a los rayos ultravioletas. Pero va a haber falta de pago. Vamos a caer en deudas. Con el pretexto con razón o sin razón, no vamos a pagar nuestras deudas. Y se va a incrementar la cartera vencida de manera espeluznante. De manera espeluznante porque si yo tengo un transporte, una red del camino, están casi vacíos los buses, la gente no quiere viajar en bus. Si yo tengo un restaurante, la gente no quiere salir. Si tengo un hotel en la playa, la gente no va de vacaciones. Entonces, el tema económico va a ser muy grave. Con riesgos país de 3.652. Ya estamos en 3.000. Vea usted. Hasta ayer estábamos en 2.500, 2.600. Entonces, imagínese. Entonces, el tema es complicado y con los precios del petróleo, sí, el tema es muy complicado, pero necesitamos recursos y liberar recursos, sobre todo, para enfrentar la crisis. Mi preocupación mayúscula es el hecho de que no tenemos las suficientes terapias intensivas para los casos complicados con neumonía de Juan. No tenemos las terapias intensivas. Los 20 hospitales que se encuentran en este momento y que ha anunciado el Ministerio de Salud no son suficientes, doctor. A ver, es que sí, el problema es cuando colapsa el sistema sanitario, no hay hospital. Sí, colapsa y usted tiene que hacer un triaje de guerra. ¿Cuántas terapias intensivas hay en esos 20 hospitales? ¿Cuántas terapias? ¿Cuántos respiradores mecánicos hay en esos 20 hospitales? No hay más de 200 o 250. ¿Está funcionando el tomógrafo del Hospital Eugenio Espejo? Preguntas que hay que aclarar. Hay que destacar también, doctor, un poco las acciones que ha tomado frente a la baja del petróleo, así como también esta crisis mundial del coronavirus. ¿Cómo lo vio usted a este paquete de medidas económicas que el gobierno adoptó en plena emergencia sanitaria prácticamente? Mientras otros países bajan los intereses, si no me equivoco, en Inglaterra los intereses bajaron a 0.25. En otro país, no recuerdo, existe una moratoria de 90 días de pago de deudas, tanto de capital e intereses, deudas privadas, familiares. Entonces, en el Ecuador hacemos lo contrario. Pero en la Asamblea no hay el espíritu suficiente, por ejemplo, para el pago del impuesto a los vehículos. No creo que haya el espíritu suficiente y eso veo muy complicado que se apruebe. Pero, en síntesis, lo que requiere el Ecuador en este momento es
y en eso intento no caer en el tema. No hay que politizarlo, no hay que politizar el tema, pero se necesita orden, disciplina, limpieza y liderazgo. Y esto es para las familias. Las familias tienen que ser ordenadas y disciplinadas con la limpieza, que sea una oportunidad para en algo tan sencillo limpiarnos las manos, tener cuidado y obviamente el liderazgo que debe tener el padre de familia y las autoridades también del Ejecutivo y sobre todo del Ministerio de Salud Pública. Doctor, los mensajes de la ciudadanía en sí debemos nosotros concienciar sobre el tema que estamos viviendo. Este diálogo que estamos manteniendo no es para escandalizar a la ciudadanía, ¿no? ¿Verdad? Eso hay que aclararlo muy bien. No. Pero sí hay que tener previsiones de lo que podría, decimos que podría suceder. Pero a mí sí me alarma sobre el tema del comportamiento en sí del ciudadano. Debemos recordarles que esto hay cómo prevenirlo. Si fuese un fenómeno natural que no nos advierte, un terremoto, una erupción volcánica, pues ya pues no tenemos cómo hacer una previsión del tema. Pero estamos advertidos. Y esto evitamos el contagio no contaminándonos, no exponiéndonos, no yendo a plazas, a partidos de fútbol, pues, o a, como usted decía, o a Jesús del Gran Poder, a las procesiones. No, pues debemos tener una distancia con las otras personas. Tiene que perderse esa buena costumbre de estrechar la mano, de saludarnos con un beso, de darnos un abrazo. Eso ahorita ya no es lo pertinente. Ya depende de la ciudadanía. No caer en la paranoia y no estar leyendo mensajes de texto, mensajes de WhatsApp que no son de la línea oficial de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud Pública. Eso es fundamental, porque no podemos caer en falsos episodios casi apócrifos de mensajes de los cuales no tienen nada que ver con la realidad, pues. Entonces, cuidado nos pasa lo de los marcianos, ¿no? Acuérdense ustedes esa anécdota que pasó aquí en Quito en la década del 40 del siglo del milenio pasado por una radio que se armó un escándalo. Eso debemos evitar. Leonardo Viteri nos acompaña en esta entrevista, les agradecemos por su atención en este set y retornamos para hablar sobre el tema político en nuestro país. Amigos y amigas, Leonardo Viteri nos acompaña en esta entrevista y precisamente el tema político es el que vamos a abordar. ¿Cómo mira usted ese panorama político nacional? Hay algunos sondeos, algunas encuestas que ya pues tienen algunos favoritos. Por favor, ¿cuál es su pálpito? A ver, todo depende del comportamiento del coronavirus en las próximas semanas. Todo depende de eso. Sí, el comportamiento puede ser tal, escúcheme, que se puede postergar las elecciones, técnicamente, o adelantar las elecciones. Ojo con eso. Entonces, este es un tema que en cualquier momento al propio gobierno se le puede salir de las manos. Hoy es el peor momento para hacer politiquería. Tenemos que hacer política cerebral, política decente, no politiquería. En estas circunstancias el escenario pues está bastante complicado, como siempre lo ha sido. La parte política tampoco no es un jardín de rosas, pero el Ecuador va a salir adelante. Yo soy un hombre que tiene muchísima fe y he visto al Ecuador tropezarse tantas veces, ¿no? Pero somos un país tan rico, con tanto recurso humano, con tanto recurso mineral, que le tengo mucha fe al Ecuador. Este país con orden, disciplina y honestidad sale adelante. De eso tenga usted la plena certeza. Y doctor, ¿y tiene fe a los políticos en este momento? ¿Cómo están actuando en este momento desde el gobierno o la Asamblea conjuntamente implementar mayores medidas? A ver, el tema de la Asamblea es muy claro, ¿no? Siempre lo he dicho. Un gran porcentaje de los asambleístas son ilegítimos. Y existen las pruebas pertinentes. Las tiene un distinguido caballero, Diego Delgado Jara, con pruebas reina, pruebas plenas, de cómo se hizo el fraude en el Ecuador. Entonces, en estas circunstancias, los asambleístas son ilegítimos y de ellos no puede esperar otra cosa que actitudes ilegítimas.
Entonces, de ellos no espere que usted los aplaude ni que tire cohetes al cielo, ¿no? Ellos tienen actitudes ilegítimas. Usted fue asambleísta. Sí, señor. El comparativo de su gestión y con actual asamblea. Bueno, eso no lo puedo decir yo, ¿no? No me alabo pato para que me maten mañana. Pero tenía compañeros en donde tenían su comportamiento político más claro, sus intervenciones sin papeles, sin tartamudear. A ver, si usted Ahora va... es totalmente diferente. Pues, Oiga, ¿no? si usted va a un parlamento, es a hablar, es hablar. Y no va a leer, pues. Se supone que un parlamentario va a exponer sus criterios en la vía cerebro-lengua, que es lo correcto, no en base a lo que un asesor le escriba, porque ahí deja de ser uno, sino el pensamiento de un asesor. No, eso muy poco existía. Existía, sí había también. En la época que yo fui asambleísta, Muy poco, ¿no? también hubo, pero muy pocos. Que ahora es una costumbre. En su mayoría. Eso está mal. No, hablar en los parlamentos y hablar lo que la vía cerebro-lengua, lo correcto que uno piensa. Ahí usted conoce un ser humano. Ahí usted lo conoce. Y para finalizar un discurso, he dicho. Hay un sondeo de opinión en torno a las posibles candidaturas. Se ve a Neboden en primer lugar y segundo al candidato que Rafael Correa lance en las próximas elecciones. ¿Qué criterio le merece? Yo no creo mucho en esa encuesta a la cual usted se refiere, sea cual se refiere, porque encuestas es lo que más hay. Pero la mayor encuesta que hay hoy en el país es que el gran ganador de las elecciones el día de hoy es no sé por quién votar. Ese es el gran ganador. Y eso en un país como el nuestro no es un buen augurio de una transparencia democrática. Eso significa que no hay tendencias políticas en el Ecuador, lo cual es bueno y es malo para algunos, pero ese es el gran ganador, el no tengo por quién votar. Pero en este momento de crisis, doctor, también puede fortalecer al gobierno, puede debilitar mucho más de lo que está debilitado en este momento, según la conducción. A ver, en estas circunstancias, ojo, en estos retos usted termina de perder el partido o sale avante y sale victorioso. Estos son los momentos en los cuales un funcionario público, un ser humano, demuestra sus capacidades. En estos momentos. Es aquí, en crisis, cuando uno demuestra sus capacidades. Pero tenemos, al parecer, no un presidente, sino tenemos una persona que maneja en sí el gobierno. Es una ministra de gobierno en sí, porque el presidente en ese momento prácticamente se ha sido opacado. Con este panorama, entonces, ¿puede crecer la candidatura de Otto? Sí, pudiese ser, ¿no? Hoy día es muy complicado hablar de cifras. Hoy día es muy complicado hablar de cifras. Yo no creo mucho en las encuestas. Las encuestas son sesgadas. Las encuestas, usted le busca los resultados como usted quiere. Pero esperemos que hoy por hoy lo más importante en el país es el comportamiento de la pandemia. Eso va a marcar el norte político en los próximos meses. ¿Aspiraciones electorales, Leonardo? Por supuesto que sí, pero claro, obvio, el que es político como yo y que le dice que no la tiene, le está mintiendo. Yo ejerzo mi profesión, soy médico a tiempo completo, pero mi pasión también es la política. Y que yo le venga a decir que no tengo aspiraciones, le estoy mintiendo. Sí, las tengo. ¿A la presidencia de la República? A lo que designen, pero si es así, enhorabuena. ¿Ya tiene partido político que lo auspicie o lo acompañe? Tenemos una tendencia, que es el humanismo. El humanismo es una tendencia filosófica que en la parte práctica pues, se basa en valores y en principios, que es lo que le falta al Ecuador. Si este país se administrara con principios y tener un valor como es la honestidad, fuera otro el cantar. Yo tuve la oportunidad de estar sigo cubriendo la Asamblea Nacional ahora. ¿Sigue cubriendo usted? Sí, sigo cubriendo sus discursos muy emotivos. Por eso fue el tema, ¿no? He dicho, sí. Siempre ha sido. Ese era mi colofón. Es muy importante la situación. ¿Y por qué se alejó de la Porque política? los golpes fueron... No, los golpes fueron muy duros. La persecución que tuve del cleptómago fue muy duro. Después me cayó como por ósmosis
el chikungunya y después el terremoto. Entonces, frente a esos golpes, me he vuelto a levantar, pero obviamente he tenido que tener un reposo suficiente como para poder rehabilitarme, ¿no? Bueno, se ha vuelto a levantar, dice, y cómo mira también el tema este de la reconstrucción de todos esos pueblos afectados por el terremoto de 2016, en el que precisamente usted lo vimos también remangarse las mangas y trabajar en beneficio de esa población que tanto sufrió y sufre. Bueno, perdimos todo, yo perdí todo. Y los recursos que se recogieron, plata de ustedes, ¿eh? Porque ustedes empezaron a pagar el IVA del 14%, del 12%. Se los robaron impunemente. Fue una cosa vergonzante, impúdica, cómo se hurtaron 3.000 millones de dólares. Es increíble lo que ha pasado en Manabí. Bueno, vemos en Pedernales todavía ese hospital de tienda de campaña. Se sigue Qué hablando, vergüenza, ¿no? Han pasado 4 años y se sigue hablando de reconstrucción. Ya deberíamos estar en la etapa de los resultados de la reactivación económica. Pero yo sí tengo calidad moral para decir ciertas cosas. Y entre esas que este servidor era director del Hospital de Bahía en el año 1998. Y ahí tuvimos el terremoto del 4 de agosto de aquel año. Y hicimos de nuevo el hospital, sin ayuda del gobierno. Lo hicimos solamente con gestión internacional y con muy poco dinero. Pero imagínese usted que a quién le dieron para que maneje los 3.000 millones de dólares. ¿A quién le dieron? A Glass, pues. Imagínese usted. ¿A quién le dijeron, coge, administra 3.000 millones de dólares? A quien está preso por pillastre. A él le dijeron, maneja tú los 3.000 millones de dólares. Inadmisible. Pues. Y en Manabí, pues, el prefecto, el exprefecto Mariano Zambrano, ¿no? Entonces, con semejantes fichas, entregándole el dinero, pues, perdónenme. Sí, es un hecho muy lamentable que duele todavía, ¿no? Que duele muchísimo. Uno que ha viajado recientemente a la costa y es terrible, ve las situaciones ahí, es una cosa terrible. Por eso le tengo tanto temor y respeto al tema del virus. Le tengo tanto respeto, porque no terminamos de curar las heridas del terremoto y de la mala administración y ya se nos viene este tema. Por eso tengo una enorme fe de que las circunstancias climáticas de estar en la mitad del mundo nos ayuden a evitar que el virus se replique con la facilidad que lo hizo en los hemisferios nortes en la época del frío. Que sea así, ¿no? ¿Qué hacemos por nuestros compatriotas de la costa ecuatoriana? Todavía vemos en Pedernales a gente durmiendo en carpas. Es un poco difícil también para los turistas ver estas escenas. Sin embargo, usted como manabita y Pedernales siendo de esta gran provincia, por ejemplo, ¿cómo los ayudamos? Sabe, en su calidad de comunicadores, ustedes, perurgir a la Contraloría General del Estado, quien no ha hecho informes sobre esos 3.000 millones de dólares por encima de los 200. Es decir, que menos del 10% de esos recursos están auditados. Y en ese menos del 10% hay glosas con indicios de responsabilidad penal que no están siendo ejecutadas por la Fiscalía. No puede quedar esto en impunidad. Y ustedes como comunicadores, perurgir de manera permanente a la Contraloría y a la Fiscalía para que se sancione a los culpables. Bueno, son ya algunos años de su gestión en la Asamblea Nacional. Queremos destacar ya en la recta final de esta entrevista un poco también sobre su perfil personal, Leonardo. Bueno, yo soy un médico de pueblo, vengo de una familia de médicos, soy la 5ª generación de médicos. Y un médico de pueblo, acostumbrado a estar con la gente, a servir a la gente. Y también a vivir de su profesión, ¿eh? Porque yo vivo de mi profesión como lo hicieron mis mayores. Y obviamente que tengo una pasión por la política, ¿no? De lo cual no me arrepiento y peor me avergüenzo. Peor me avergüenzo. Yo sé que la clase política está muy venida menos, pero a mí no se me puede acusar de mañoserías. Y empecé desde muy joven siendo alcalde
En aquella época fui el alcalde más joven del país, tenía menos de 30 años, cuando fui electo en mi cantón. Y creo que he hecho las cosas bien. Me he portado bien, sobre todo. Bueno, doctor, el tema de la política es hermosa. Quien hace la política es lo peor. Sí. La política es hermosa, Sí, ciencia. totalmente de acuerdo. Es ciencia y tiene mucha afinidad con la medicina, aunque le parezca mentira. Y ahora que venía aquí a este canal, aquí en la calle Manuel Arrea, ahí era la clínica del doctor Isidro Ayora, por aquí cerca, a una cuadra. Y el doctor Isidro Ayora, siendo partero, médico partero, hizo un Ecuador moderno en aquella época. Modernizó el Ecuador siendo médico, sabiéndose asesorar y transformó, sobre todo, ciertas instituciones en el Ecuador a las cuales dio muchísimo prestigio. Doctor, y usted pensó en su casa, dijo, bueno, ya estoy en el tema facultativo, ahora necesito también nuevamente estar en el Parlamento. ¿Qué le motiva a eso nuevamente? Si ve cómo la política se está manejando actualmente. Pero no todo es malo, ¿eh? Yo sé. No todo es malo y yo siempre he optado por ver las cosas positivas, ¿no? Ahorita en el tema del coronavirus yo aspiro a sacar cosas positivas. He aprendido mucho en estos pocos días, he aprendido de infectología, he aprendido del manejo de terapia intensiva, he aprendido de virología. La vida es un aprender constante y la política me ha ayudado muchísimo y a mí me ha dado mucho gusto. Claro que eso la gente no lo aprecia, pero haber formado parte de la Comisión de Salud en reiteradas ocasiones en la Asamblea Nacional, donde en un trabajo silencioso, poco mediático, hicimos cosas muy importantes como la ley de trasplante, tejidos y células, que lo hicimos en el periodo anterior. Vamos a agradecerle, Leonardo, por este tiempo que se ha brindado en venir acá a contarnos su percepción en referencia al manejo que se está realizando de parte del Estado del gobierno ecuatoriano en torno al coronavirus y, como no, al tema político. Le deseamos éxitos y suerte en sus gestiones y proyectos personales, Leonardo. A ustedes les deseo salud, que es lo más importante en la vida. Y antes de despedirnos, Víctor, un saludo a la ciudadanía y también las recomendaciones necesarias para evitar este tipo de... Orden, disciplina y limpieza. Orden, disciplina y limpieza. Eso es lo principal. Perfecto, gracias. Gracias a ustedes. Ves Televisión.